¿Alguna vez se ha topado usted con la experiencia de que fue a la tienda a comprar algo que ya tenía en su casa? ¿O que perdió una herramienta importante y por causa de eso tuvo pérdidas económicas en su negocio? Si esto le ha sucedido, probablemente ha sido por causa del desorden. Por eso en el día de hoy estaremos desarrollando un tema que creo que será de mucha bendición para usted. Viviendo una vida ordenada y los beneficios que esto trae a nuestra vida. Con esto y mucho más en tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones y saludos, soy el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva y como siempre un gusto poder llegar hasta la pantalla de su televisor en cualquier parte del mundo donde nos esté viendo. Usted está viendo su programa Camino a la Excelencia, así que en este día estaremos desarrollando un tema muy interesante, tal y como usted escuchó en la introducción de este programa. El tema que nos atañe en este día creo que va a ser de gran importancia y va a beneficiar mucho a las personas en cuanto a su desarrollo personal y en cuanto a poner en orden las cosas importantes de su vida. Obviamente el tema del mensaje o de este programa es el orden. Como primer punto hay que establecer que existen tres manifestaciones de orden. La número uno es el orden establecido. Cuando hablamos de un orden establecido es cuando se establecen normas y procedimientos en cómo hacer las cosas. Por ejemplo, hay orden en cuanto a cómo hacer una operación, en cómo cortar un árbol, en cómo construir una casa. Es un orden que se conoce como orden establecido, la manera en cómo se desarrolla una cosa. La segunda cosa que podemos ver, o la segunda manifestación de orden, es cuando hablamos en el orden natural. El orden natural es la forma en cómo surgen las cosas de manera natural. Por ejemplo, como un bebé crece dentro del vientre de su madre, se desarrolla y cada etapa del embarazo hasta que finalmente viene el alumbramiento. Ese es el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas son las estaciones del año. Se espera que en diciembre las temperaturas estén frías, por lo menos en Estados Unidos, y en verano, en los meses de junio y julio, pues estén calientes. Ese es el orden natural de las cosas. Y la tercera manifestación de orden es el orden público. Y el orden público son el conjunto de leyes y normas establecidas por el Estado, para poder vivir adecuadamente en sociedad. Y vemos que todas estas cosas nos enseñan a nosotros que podemos discernir que Dios nos enseñó o nos puso en nosotros una necesidad de vivir ordenadamente. Para muchas personas el vivir en orden puede ser algo tedioso, puede ser una molestia para ellos, e inclusive algunos interpretan el orden como algo que los perjudica de alguna forma. Pero vamos a ver cómo la palabra misma nos enseña y cómo también los resultados que podemos obtener del orden nos hacen ver que vivir ordenadamente trae grandes beneficios a nuestra vida. Como primer punto acerca del orden, hay que entender que el orden es tan antiguo como Dios mismo. Tal vez usted ha leído seguramente la Biblia, donde encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, donde Dios comienza a manifestar su creación. E inclusive podemos ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir entonces que el orden es incluso antecede hasta la creación del hombre mismo. Para que lo entienda de esta forma, antes de Dios crear la naturaleza y crear todo lo que conocemos y por ende la corona de la creación, que fue el hombre, antes de todo eso, lo primero que Dios hizo fue poner orden. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Quiere decir que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra que Él es un Dios de orden y por lo tanto nosotros tenemos que entender que fuimos creados a su imagen y a su semejanza y eso nos
ayuda a comprender la necesidad que tenemos de vivir nosotros ordenadamente. Bueno, tenemos que entender nosotros que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión, dando a entender que lo contrario al orden, cuando no hay orden, hay confusión. Cuando una persona vive desordenadamente, una familia vive desordenadamente, obviamente va a haber confusión. No se sabe cómo desarrollar las cosas, cómo hacer las cosas, y vamos a ver varios aspectos de la vida cotidiana en los cuales el orden nos puede, o el desorden en este caso, nos puede perjudicar en grande manera. Entonces, el primer paradigma que alguna gente tiene, mayormente la gente que es cristiana, entienden que el desorden y la falta de planificación lo malinterpretan como fe. Muchas veces las personas no planifican nada, muchas veces las personas no planean, no hacen provisión para las cosas, y a eso lo llaman fe. Van a hacer un proyecto y no se preparan adecuadamente, y la expresión cuando les preguntan ¿qué preparativos han hecho? La gente dice no, todo esto es por fe. No hay una planeación, no hay una planificación, y entonces es cuando el desorden es mal interpretado y termina la gente interpretando el desorden como vivir por fe. La gente no trabaja, la gente no hace un presupuesto familiar, la gente no planifica adecuadamente un negocio y pretenden adjudicar todo este desorden a la fe. Y la fe no nos hace ser desordenados. Al contrario, la fe nos lleva a la planificación correcta de tiempo, de finanzas, de recursos, y la fe nos hace entender que tenemos que prosperar y que superarnos, pero eso tiene que ser obviamente planificado. La Biblia enseña claramente y dice, ¿qué hombre, dice Jesús en una de sus enseñanzas, qué hombre antes de edificar una torre no planifica y calcula primero a ver si tiene todo lo necesario para que no sea que se quede a medio construir la torre y venga a ser objeto de burla de sus vecinos? Obviamente, entonces tenemos que entender que todo lo que se edifica, todo lo que se establece requiere de una planificación, y toda planificación implica poner en orden todas las cosas, poner en orden los recursos, poner en orden la gente, poner en orden todas las cosas para que podamos ejecutar ese proyecto de manera objetiva y correcta. Entonces, una de las cosas que, como ya mencionamos, la gente se equivoca es llamar al desorden, llamarlo fe. Por ejemplo, hay personas, hace unos años atrás, cuando yo empezaba a vivir la vida cristiana, algo que me confundía bastante a mí, y era que algunos decían, yo vivo por fe. La gente decía, yo vivo por fe, y esa expresión vivir por fe, algunos lo que interpretaban vivir por fe era vivir de ayuda social, era vivir de la cooperación o las dádivas o los regalos que otros les hacían. O sea, era el vivir por fe. Muchos interpretaron que vivir por fe era no hacer nada, no trabajar y esperar a que las cosas llegaran a nuestra vida. Y eso es algo que es totalmente absurdo y es contrario a todo lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el vivir por fe es algo similar a lo que hace un labrador, que se levanta muy temprano en la mañana y labra su tierra y está por fe creyendo que esa pequeña semilla podrá vencer todos los obstáculos que tendrá antes de germinar y producir un fruto. Por ejemplo, la semilla tiene que germinar, tiene que morir, tiene que eventualmente convertirse en planta y vencer a todos los obstáculos como lo que es la sequía, lo que pueden ser las tormentas y las plagas de insectos, hasta que al final del día el agricultor tiene su cosecha y puede disfrutar los frutos de su trabajo. Así podemos decir que es cuando alguien vive por fe. Nosotros vivimos por fe creyendo que Dios prosperará y bendecirá la obra de nuestras manos. Son unos de los errores que muchas veces alguna gente cristiana comete y da a entender que eso es una vida que glorifica y agrada a Dios. Hay que entender que cuando vivimos en desorden vamos a ver serios patrones de pobreza y de miseria. A pesar de que una persona pueda generar finanzas,
puede vivir una vida de miseria y de pobreza solo por no vivir una vida en orden. En un momento vamos a regresar con más de este tema. Estamos hoy desarrollando el tema viviendo una vida ordenada, o el Dios de orden, o cómo ordenar nuestros pasos en la vida para tener éxito en todo lo que emprendamos. El tema principal es el orden. Así que en un momento regresaremos con más de este interesante tema. Usted está viendo Camino a la Excelencia. Le invito a que continúe con nosotros al próximo segmento, donde veremos muchos más ejemplos de cómo el orden beneficia extraordinariamente nuestra vida y nos ayuda a desarrollarnos mejor como individuos y como cristianos. Regresamos en un momento. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora, llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. La pastora Zaira Rivera presenta el testimonio de cómo Dios hizo un milagro en su vida en su nuevo material, El Dios de lo Imposible. A la tierna edad de 8 años, Dios la sanó del lupus eritematoso sistemático, una enfermedad mortal en la década de los 70s. Desde entonces y hasta la fecha, la pastora Zaira predica con su testimonio que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Ordene el Dios de lo imposible ahora. Al adquirir este CD, usted no solo será bendecido, sino que también ayudará a que el ministerio de la pastora Zaira Rivera continúe impactando vidas alrededor del mundo. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Qué bueno que aún usted continúa en este su programa Camino a la Excelencia, hoy desarrollando el tema una vida ordenada, el orden en todas las manifestaciones que podamos aplicarlo. Hemos estado hablando acerca de los beneficios que trae esta cualidad o este buen principio en nuestra vida, pero antes deseamos invitarle a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Si usted es un seguidor de su programa Camino a la Excelencia, o también le gusta escuchar las prédicas que cada domingo salen en Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva, pues le invitamos a que vaya a nuestro canal y se suscriba. Vaya a YouTube, busque Pastor Luis Rivera, vaya a la campanita y suscríbase, y ahí automáticamente usted recibirá una notificación donde podrá darse cuenta cada vez que un nuevo video, un nuevo programa, e incluso este mismo programa eventualmente estará en nuestro canal. También invitarle a que nos escriba a través de nuestro correo electrónico que está saliendo justamente ahora en la parte baja de su pantalla, y puede enviarnos ahí sus comentarios o sugerencias. También puede seguirnos en las redes sociales como Pastor Luis Rivera, y también la página en común que tengo con mi esposa, Pastores Zaira Luis Rivera. Bueno, y regresando al tema que nos atañe en este día, estamos hablando acerca del orden y sus distintas manifestaciones. Y a manera de resumen, por si usted se acaba de sintonizar esta programación, hemos dicho que hay 3 manifestaciones principales del orden. Es el orden establecido, en la manera en cómo alguien establece cómo hacer alguna cosa. La segunda manifestación de orden es el orden natural de la vida o de las cosas. Dijimos tiempo de verano, tiempo de invierno, hablamos de la gestación de un bebé en el vientre de una mujer. Ese es el orden natural de las cosas. También vimos la otra manifestación de orden, que es el orden público, y ahí pudiéramos inclusive involucrar a lo que es la iglesia, que la iglesia tiene su orden, en donde vemos que el orden público son el conjunto de normas, leyes que establece un Estado para asegurar una vida buena en sociedad, una vida adecuada en sociedad. Y eso también, ese mismo principio de orden público, podemos adjudicarlo también a cómo la iglesia, los ministerios hacen sus funciones y cómo se desarrollan
porque la iglesia es una comunidad de fe y obviamente necesita también orden para que pueda ser efectiva y pueda ser productiva y pueda asegurar que todos los miembros tengan seguridad de que sus derechos y también sus obligaciones sean cumplidas y eso provoque crecimiento. Cuando hablamos del orden establecido, en este caso, lo que provoca siempre es que un orden establecido provoca crecimiento, provoca multiplicación y provoca que se puedan sostener las cosas que en cierto momento se establecen. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero antes también recordarles que dijimos que el orden antecede hasta la misma creación del hombre. Dios tomó la tierra desordenada y la ordenó para convertirla en un mundo adecuado para nosotros. Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Y también vimos cómo algunos malinterpretan el desorden llamándolo vivir por fe. Ciertamente el desorden nunca es una manifestación de fe, sino es una manifestación de descuido y de negligencia en la vida del ser humano. Vivir por fe implica planeación, implica un proyecto que no se tienen los recursos, pero que se trabajan para, obviamente, Dios provea y con la sabiduría y con la gracia y la creatividad que Dios da a cada ser humano. Entonces, para continuar, en esta hora tenemos que entender para qué provoca el orden. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender ya a nivel de iglesia o a nivel de un negocio o una empresa, una corporación, es que para que haya multiplicación se requiere de orden. Y uno de los ejemplos que más me llama la atención, que mejor nos da el ejemplo de esto que estamos diciendo, es cuando Jesús quiso multiplicar los panes y los peces. Todo el mundo sabe que una gran multitud de más de 5,000 personas, porque solamente se contaban los hombres, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, estaban oyendo a Jesús. El tiempo avanzó, era tarde, la gente no había comido y Jesús le dice a los discípulos: vamos a darle de comer a la gente. La palabra dice que antes de que eso ocurriera, llegaron 5 panes y 2 peces, como todos conocemos. Pero lo que me llama la atención es que antes de que ocurriera la multiplicación de estos recursos, panes y peces, pocos, porque eso no hubiera alcanzado ni siquiera para los 12 discípulos, ni siquiera para ellos hubiera alcanzado. Sin embargo, la Biblia dice que para que ocurriera la multiplicación, primero Jesús le dio instrucciones a sus discípulos diciéndole: pongan a la multitud en grupos de 100 y en grupos de 50, lo que implica organización, poner en orden. La gente estaba como dispersada, desparramada, si se puede usar esa expresión, y Jesús puso a la gente en grupos. Eso se llama organizar, eso se llama ordenar. Y una vez todo estuvo ordenadamente hablando como el Señor lo había establecido, inmediatamente comienza una multiplicación al punto de que no solamente comió la gente, sino que incluso sobraron 12 canastas llenas de comida, las cuales quiere decir que el orden hizo que los recursos fuesen multiplicados, y no solamente multiplicados, sino que hubiese abundancia. Y esa es una de las manifestaciones principales o de los beneficios que el orden va a traer a nuestra vida. El orden va a provocar que los recursos que tenemos sean multiplicados. Vamos a mirar un poquito más acerca de esto, que seguramente le va a ayudar a entender mejor o comprender mejor nuestra posición o la enseñanza de este día. Cuando hablamos del orden, lo primero que tenemos que ver es que el orden nos ayuda a optimizar nuestros recursos, volverlos óptimos. Es como si habláramos de una naranja o de un limón, que podemos exprimirlo hasta que no le quede ni una gota más de jugo. Pues obviamente algo así sucedería con nuestros recursos cuando somos ordenados. Podemos utilizarlos hasta el máximo, optimizar la calidad y optimizar todo lo que Dios pone en nuestras manos para hacer. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana de gente que no es ordenada. Cuando la gente no es ordenada en su casa, muchas veces va a la tienda a comprar lo que ya tiene. ¿Cuántas veces, si usted es una ama de casa o usted es un caballero, ha ido a la tienda a comprar tal vez algún artículo comestible, y muchas veces después que lo compra, gastó dinero en él, se da cuenta de que ese artículo usted lo tenía en la nevera, en una esquina, que tal vez ni lo miraba?
¿Por qué? Porque su nevera, su refrigerador está tan desordenado, está tan atascado de cosas que usted ni siquiera sabe lo que tiene ahí. Posiblemente en el gabinete de su casa, yo estoy seguro que en más de una ocasión a algunos le ha sucedido que ha ido a la tienda a comprar X producto y cuando llega a la casa se da cuenta que tenía dos paquetes más o 2 latas más de lo mismo que acaba de comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se aplica a que nosotros muchas veces por el desorden terminamos comprando lo que ya tenemos en nuestra casa y obviamente eso implica un gasto innecesario de dinero que se pudo utilizar para otra cosa o incluso hasta para ahorrarlo porque simple y llanamente estamos comprando lo que ya tenemos porque no tenemos un buen inventario de lo que tenemos. Si usted es un hombre de negocio, si usted es un hombre de empresa, usted sabe que usted no puede despilfarrar los activos de su empresa. Si usted tira el producto, tira sus materiales, tira las cosas, las herramientas, no las cuida debidamente, usted sabe que usted tendrá que eventualmente desembolsar dineros que tristemente no debió haberlo hecho porque se da cuenta de que lo que perdió, el equipo, las herramientas o los materiales, simplemente se echaron a perder porque no fueron cuidados adecuadamente, fueron tratados indiscriminadamente y eso provocó que la vida de ese equipo o la calidad del producto se echara a perder. Lo segundo es que vemos acá asociado al orden, es que el orden alarga la vida útil de las cosas. La vida útil, por ejemplo, ya mencioné un poquito de eso. Si usted tiene un vehículo y usted no cuida su vehículo y no lo trata, no hace sus cambios de aceite, sus mantenimientos a tiempo, obviamente su vehículo no va a tener una vida útil como debería de tener, ¿verdad? Y eso lo podemos ver. Otro ejemplo es como una casa que usted tiene, la compra o la mandó a hacer y si no la cuida adecuadamente tendrá que estar invirtiendo en reparaciones constantemente por el hecho de no tener su casa en orden. No cuida el techo, no limpia el área donde cae el agua, no sé cómo lo pueden llamar en su país. En mi país lo llaman las chorreras o las goteras, por donde cae el agua y se sale para que no se acumule en el techo. Si usted no cuida su casa y no tiene su casa ordenada, eventualmente tendrá que gastar mucho dinero en reparaciones. La próxima cosa es que el orden nos hace mucho más productivos. Cuando usted es una persona que vive en orden, usted podrá producir mucho más. ¿Cuántas veces usted en su trabajo ha estado buscando una herramienta y pierde media hora buscando una herramienta que si la tuviera en su lugar sabría en segundos dónde está, pero si todo lo tira o todo lo tira donde cae ahí lo deja, obviamente tendrá problemas para encontrarlo la segunda vez. Quiere decir entonces que el orden nos hace sumamente productivos en contraste con alguien que es un desordenado. Y por último, el orden nos asegura una buena situación económica. Cuando usted es ordenado en todas sus cosas, eso incluye las finanzas. Y eso obviamente hará que usted gaste menos de lo que gana. Usted no puede gastar más de lo que gana, tiene que gastar menos de lo que gana para que pueda tener ahorros. Quiere decir que estas son solamente algunas manifestaciones del orden y cómo al implementar orden en ciertos aspectos de nuestra vida tendremos éxito. Podríamos hablar del matrimonio, podríamos hablar de la familia, podríamos hablar de un sinnúmero de cosas, pero el tiempo en televisión nos traiciona. Pero creo que lo que se ha dicho es suficiente como para que usted entienda que es hora de poner su vida en orden. Así que, mis amados, estamos a punto de terminar esta programación. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que se despide de usted y será hasta una próxima edición de tu programa Camino a la Excelencia. No olvide suscribirse a nuestros canales, no olvide si estás en el área de las ciudades gemelas, visitarnos a cualquiera de nuestras reuniones o también si estás cerca del área de St. Paul y Minneapolis, puedes asistir a una de nuestras casas de vida. Posiblemente cerca de usted hay una casa de vida que puede ser de grande bendición para usted. Puede comunicarse a este teléfono y con mucho gusto lo podemos orientar en ese particular. Bueno, el tiempo ha llegado a su fin, así que nos despedimos y será hasta una próxima edición de tu programa Camino a la Excelencia. Nos vemos pronto. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré
que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.